Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 359 Enseñando los colmillos. Los días pasaron y poco a poco todo volvió a una cierta normalidad. A pesar de los incidentes anteriores, todo estuvo bajo control y mejor dicho, me aseguré de que lo estuviera. Malena no exageraba cuando hablaba del atractivo de los extranjeros. No solo había varios que tenían puestos los ojos en Ana, sino que también yo mismo parecía despertar interés en demasiadas chicas. Ya de por sí era exótico, sin necesidad de sumar el título de forastero. Claro que eso no me importaba mucho. El verdadero problema era Ana, y agradecí que Malena la hubiera tomado bajo su ala. Le enseñaba cosas que realmente le servían para defenderse de la atención indeseada. Neville, en cambio, no sufrió tanto ese problema. Malena se encargó de dejar en claro que le patearía el trasero a cualquier zorra que se pasara de lista con él. Yo, por mi parte, tomé una contramedida práctica: reforzar nuestro plan de entrenamiento. En lugar de hacerlo en privado, lo trasladé al patio de la escuela, a la vista de todos. Allí entrenaba con Ana y Neville en magia y combate. Ana ya tenía experiencia gracias a lo que hacíamos en la guarida, y Neville, con su nueva varita y un valor renovado, progresaba con rapidez. Al principio no se notaba tanto, pero con el tiempo ambos fueron demostrando sus habilidades. Y, claro, y yo también. El público no tardó en crecer. Los chicos interesados en Ana comenzaron a rodearnos, apoyándola, hasta que la vieron luchar casi a nivel profesional. Puede que ella no fuera la mejor, pero tras templar su carácter y su magia bajo mi guía, se había vuelto capaz de defenderse con seriedad. Eso dejó boquiabiertos a los que la observaban. En las clases equivalentes a defensa contra las artes oscuras, Ana ya tenía buenas notas prácticas y ahora todos entendían por qué se estaba conteniendo. El problema es que aquello no redujo su atractivo, sino que lo multiplicó. De pronto, Ana era vista como una bruja guerrera, fuerte y admirable. Así que decidí intervenir. Organicé un combate con ella, y aunque nunca llegué a tocarla con mis hechizos, aproveché para mostrar un poco de mi propio repertorio. Sabía cómo volver mortales los encantamientos más simples. Llamas, rayos, cortes y todo perfectamente dirigido para nunca rozarla a ella, pero sí pasar accidentalmente demasiado cerca de ciertos espectadores que le silbaban. Al principio nadie lo notó, pero poco a poco empezaron a entender el mensaje. Mis miradas frías y el aura liberada con cada movimiento terminaron de dejarlo claro. Ana no se tocaba. Los más jóvenes y temerosos se retiraron pronto. Con los mayores, los que todavía me miraban con burla, fui más directo. Accidentes un poco más peligrosos, hechizos que les rozaban el aire o les erizaban la piel. Eso, por supuesto, me valió algunas invitaciones a los duelos clandestinos de Castelobruxo. Las rechacé todas. No tenía el menor interés en ellos. Mi único objetivo era marcar territorio, y con el tiempo, lo conseguí en gran medida. La profesora Crone, encargada de las clases de combate, terminó presenciando uno de estos entrenamientos. Nos observó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Técnicamente, lo que hacíamos rozaba la ilegalidad dentro de las reglas de la escuela. Solo se nos toleraba por ser estudiantes de intercambio. Aquella profesora había sido enviada para advertirnos y redirigir nuestra energía hacia clubes de duelo y organizaciones oficiales, en lugar de andar practicando por nuestra cuenta. La escuela temía los duelos privados por el riesgo de que alguien terminara herido. Claro que no podían controlarlo todo, como demostraban los duelos clandestinos. Pero lo nuestro era demasiado público para pasar inadvertido. Y aún así, la profesora no nos reprendió de inmediato. Al contrario. Tal como había hecho Silvia, vio potencial en nosotros. Incluso en Neville, al que muchos pasarían por alto, ella percibía una chispa que podía crecer si era bien trabajada. Sabía perfectamente lo que yo estaba haciendo, pero no dijo nada. Más bien me empujó a dar un paso más. Nos incitó a hacer una demostración formal. Un combate contra algunos alumnos de Castelobruxo.
Según ella, serviría para aprender entre nosotros, entrenar a los locales y fomentar una especie de competencia amistosa entre las dos escuelas. Y para mí sería la oportunidad perfecta para deshacerme de los admiradores de Ana. Con la profesora como árbitro, el patio frente a Castelobruxo se volvió más ordenado, pero también mucho más animado. Había más alumnos reunidos, todos listos para ver la acción. Esto se publicitaba como Hogwarts vs Castelobruxo, aunque, en realidad, no era un enfrentamiento formal entre escuelas sino una exhibición en la que participábamos nosotros tres. Aún así, nadie negaría que éramos el centro de atención. Nuestras peleas destacarían por encima de las demás. Neville fue el menos afortunado. Luchó unas pocas veces, frente a alumnos de primero y segundo año, obteniendo victorias por poco más que derrotas. Contra terceros ya no ganó, pero eso no importó. Cada combate que ganó contra su nivel le subió la confianza un grado. Verlo superar a chicos de su edad varios, en realidad cambió algo en él. Sabía que, con padres aurores, quizá algo de ellos estaba en él, y quizás en un futuro seguiría un camino parecido si las cosas progresaban así de bien. Verle progresar, con nuestro apoyo, le dio un empujón enorme. Y, por supuesto, Malena no faltó. Llegó para animarlo con porras y abrazos, y su entusiasmo dejó a Neville aún más sonrojado. Tras cada combate ella lo mimaba con la toalla húmeda, agua y consuelos intensos. Era imposible que la multitud no se percatara de la escena, y pocos se resistieron a bromear al respecto. Luego fue el turno de Ana, y mostró de nuevo de qué estaba hecha. Si alguien había pensado que mi entrenamiento era un montaje, quedó pronto desengañado. Ana venció sin problemas a alumnos de segundo año, superó varios de tercero y hasta un par de cuarto año. Sus reflejos, templados por nuestras sesiones de ataque sorpresa, le habían dado la destreza necesaria para imponerse a rivales que no podían seguirle el ritmo. Añadido a eso, el trabajo físico que habíamos hecho se notó, si no ganaba por habilidad pura lo hacía gracias a su resistencia. La profesora asintió con complacencia. Podía ver en Ana una futura centinela o, tal vez, una campeona de duelos. Al igual que Silvia conmigo, ya estaba pensando en cómo convencerla de quedarse para continuar sus estudios y forjar su futuro aquí. Si el deseo de Hogwarts era mostrar la mejor cara del país a las otras naciones, entonces lo estábamos logrando. Y al final llegué yo. Estaba listo para mandar un mensaje claro a los viejos y nuevos admiradores de mi chica. El primer combate fue contra alumnos de mi edad. Pocos, porque tras lo mostrado, muchos ya sabían quién era el más capaz del grupo. Los despaché con rapidez. Acabé con ellos de un solo golpe, de forma poco respetuosa a los que claramente habían mostrado interés en Ana, señalándolos con hechizos precisos que dolían y asustaban lo suficiente como para que entendieran la lección. La profesora lo notó y ordenó a los alumnos de tercero que se mantuvieran más precavidos. Varios fueron eliminados con un par de encantamientos más severos. Algunos acabaron con dolores incómodos suficientes para que se apartaran de la escena. El público quedó impresionado. Parecía que ni siquiera estaba dando todo de mí y, aún así, las cosas seguían subiendo de nivel. Llegaron alumnos de cuarto, quinto y sexto año. Cada vez más preparados, cada vez más peligrosos sobre el papel. Ahí fue cuando mostré algo de mi verdadera habilidad. Luché sin muchas reservas, usando hechizos comunes pero con táctica y precisión que unos simples alumnos no podrían alcanzar. La combinación barría el suelo con varios de ellos, algunos literalmente. El contraste fue evidente. El asombro, el murmullo contenido y la tensión en el aire iban en aumento mientras la profesora mantenía una postura grave, observando. Cuando la profesora Silvia, enterada de lo que pasaba, apareció junto a otros miembros del personal, su sorpresa se mezcló con la de todos. No solo se confirmaba que tenía aptitud excepcional en la profecía, sino que mi talento para el combate y la estrategia era real y preocupantemente notable. Al final llegaron los enfrentamientos con los alumnos de séptimo, los más veteranos del colegio. Seguramente no habrían venido si no los hubiese llamado la escuela. Estaban por graduarse y pocos tienen tiempo para batirse con niños. Algunos vinieron por la emoción, pero la mayoría acudió porque la dirección quería salvar las apariencias y no perder tan estrepitosamente. Con ellos hice un poco más de espectáculo. Fingí esquivar ataques por los pelos, como en una batalla más decente. Los entendidos y los propios contrincantes sabían que en realidad estaba jugando con ellos. Malena dejó de abanicar a Neville, que seguía presionado a su pecho en contra de su voluntad, y me miró con la boca abierta. Entonces la profesora tomó una decisión inesperada.
Llamó a 3 alumnos de séptimo para que me enfrentaran a la vez. El murmullo fue enorme. A nadie le pareció justo ni digno. Poner a 3 contra 1 no tenía gloria, era una forma baja de ganar, o terrible de perder. Pero a la profesora no le importó la apariencia. Tenía otros propósitos. Yo no retrocedí. Ya les había dado una paliza ejemplar a ciertos fanáticos, y no me importaba dejar todavía más claro con qué se toparían si intentaban tocar lo que era mío. El combate empezó con ellos formando un triángulo a mi alrededor y yo plantado en el centro. Para muchos no fue correcto. Ana y Neville se inquietaron. Para mí, sin embargo, fue un juego de niños. He peleado más tiempo que muchos magos, he sobrevivido a guerras y bestias que harían temblar al más valiente. Dominé el campo sin salir del centro. Luces, destellos y movimientos casi coreografiados de mi estilo danzante, un paso, un giro, una explosión controlada. Al final, mis 3 rivales cayeron derrotados al poco tiempo, casi al mismo tiempo. El silencio fue atronador. Se rompió cuando la propia profesora Crone se adelantó para retarme a continuación. Aquello me sorprendió. Aún así no retrocedí. Esta vez, mi reverencia previa al duelo fue más formal que con los alumnos. El duelo contra Crone fue intenso y real. Ella tenía experiencia verdadera. Sabía que podía derrotarla si me esforzaba al máximo, pero ya había mostrado bastante. No quería complicar las cosas. Subí y bajé la intensidad, hasta que, tras minutos de intercambio, admití la derrota. Aún así, me había lucido en los primeros asaltos. La cosa terminó con la profesora inclinándose en señal de respeto y, después, invitándome a su oficina para hablar de mi futuro. Ella vio que, en combate, yo era ya un monstruo que merecía atención. Quería saber si pensaba dedicarme a fuerzas militares o algo similar. Con esto dejé claro que no se jugaba con nosotros porque había alguien a quien no podían vencer. Más adelante Malena me contaría que la propia Crone había advertido a los alumnos que no metieran las narices con Ana, porque no quería ser ella quien tuviera que recoger los restos. Una agradable mujer. Eso, por supuesto, hizo que Ana creyera las afirmaciones de Malena sobre mí. Su vergüenza aumentó, aunque pude notar un destello de emoción en sus ojos. En fin. Ahora tocaba prepararme para el próximo gran desafío. San Valentín se acercaba. Capítulo 360 y 361, San Valentín del segundo año. Llegó el día de San Valentín, y en Hogwarts se respiraba por todas partes. Decoraciones, corazones flotando, flores, alumnos melosos siendo mucho más cariñosos y un ambiente empalagoso imposible de ignorar. En cambio, en Castle Bruxo las cosas eran distintas. Allí también existía un día de los enamorados, sí, pero no coincidía con esta fecha. Eso no significaba que el lugar estuviera menos animado. En apenas una semana llegaba el carnaval, y toda la escuela bullía de preparativos. Ensayos, decoraciones, disfraces y aunque también significaba más trabajo dado por los profesores, que aprovechaban estos últimos días antes de las mini vacaciones para saturarnos de tareas. Aún así, decidí contagiar un poco de espíritu festivo, o al menos intentarlo. Preparé algunas sorpresas para las chicas y, vaya Yunaren suena maravilloso hasta que llegan fechas como esta. Entonces entiendes lo complicado que puede ser. Y comencé por el feudo. A primera hora de la mañana fui a revisar qué novedades había con el mercader y el archimago. Entre los productos de evento únicos brillaban nombres tan llamativos como la típica poción de enamoramiento ya conocida, pero también cosas nuevas como collar del destino, mascota Cupido, flecha del amor y hasta perfume de celo. Todo un arsenal de objetos pensados para la ocasión. Después, bueno, y no fui precisamente considerado con las chicas de allí. Lily, Petunia, Gemma, Tonks, Andrómeda y aproveché que aún dormían para llevarlas a la habitación y despertarlas de una forma muy divertida. Una orgía improvisada. Sus expresiones al abrir los ojos fueron un tesoro, tanto que incluso capturé varias fotos. Mientras tanto, envié algunos clones a pasar tiempo con mis hijas. Jugar un rato con Ruby y las arañas, cultivar lazos, sembrar afecto. Pequeños gestos para evitar que un día se conviertan en criaturas frías e insensibles. También tuve mi tiempo con Elise, pero no con su avatar, sino con su yo real. Viajé a su mundo y me quedé a su lado, charlando de todo un poco. Su figura era cada vez más difusa, reducida casi a una esfera de luz, pero la compañía seguía siendo cálida. Y claro, tampoco faltó la acción. Iniciamos el plan de repoblación adquiriendo equinos y otras bestias y después, bueno, digamos que procedimos a aprovechar mis habilidades y asegurarnos de que todo salga como queríamos. ¿Estás segura de esto?
Pregunté. Solo hazlo, maldita sea, y dijo algo frustrada pero también emocionada. Tienes suerte de que te ame. Suspiré y decidí primero darle algo de amor con mi boca. Al final, hubo otra orgía aquí con su avatar y las pocas especies que compramos. Lo que ocurrió podría perfectamente quedar en la historia de su mundo como la primera celebración del Día de la Fertilidad. Al llegar la mañana en Hogwarts no solo había decoraciones y mucho ánimo, sino que las chicas también me despertaron con una imagen peculiar y hermosa. Cuando amaneció en Hogwarts, no solo las paredes rebosaban decoraciones y alegría. Las chicas también despertaron con un espectáculo peculiar. Lo primero que vieron fueron grandes mariposas escarlata, luminosas, creadas con mi magia de sangre. Revoloteaban sobre ellas en círculos hipnóticos. Al principio provocaron algún que otro susto, pero pronto dejaron paso a la admiración. Y cuando por fin se levantaron, las mariposas comenzaron a lanzarse una a una contra sus rostros, explotando en nubecillas brillantes que emitían un sonoro ruido de beso antes de dejar la marca de unos labios rojos sobre la piel. Entre sonrojos y risitas nerviosas, algunas corrieron al baño para borrarlas antes de que alguien más las viera. Al lado de cada cama, una nota escrita con trazo elegante y un plato de desayuno recién hecho las esperaban. Justo lo necesario para empezar el día con dulzura. No demasiado para llenarlas, pero lo suficiente para que recordaran que, por mucho que el gran comedor ofreciera festines, mi cocina seguía teniendo un sabor inconfundible. Las notas no eran extravagantes. Saludos, felicitaciones y un breve poema sobre el Día de los Enamorados. En cada una hablaba de lo importantes que eran para mí, a veces aludiendo a sus habilidades o a sus formas animadas. Claro que había diferencias. Algunas notas sonaban más tiernas, demasiado afectuosas para simples amigas. Otras eran claramente explícitas, destinadas a las que ya eran mías. Por ejemplo, la de Lavender rebosaba insultos degradantes y amorosos, sí, pero igualmente hirientes. Exactamente lo que ella quería recibir de mí. Todas sabían perfectamente que detrás de las mariposas, el desayuno y las cartas estaba yo. Para algunas fue un gesto entrañable. Para otras, un recordatorio doloroso de que no estaba allí, lo cual las dejó algo decaídas. Pero hubo una en particular que sintió que aquello ya no podía continuar así. El resto del día lo pasaron casi todas en la guarida, en parte para evitar a Lockhart con su traje rosa pastel y sus ridículos enanos disfrazados de Cupido que correteaban cantando canciones románticas. Ya habían presenciado lo vergonzoso que podía ser recibir una de esas dedicatorias. En realidad, poco tenían de qué preocuparse la mayoría y salvo Penélope, que sí corría cierto riesgo y por eso fue la primera en llegar a la guarida. Allí charlaron, rieron y se distrajeron un rato. La guarida lo tenía todo para pasar un día agradable. Fue durante la tarde que recibieron un mensaje mío. Sencillo, pero suficiente para que se ilusionaran. Mi clon, el que permanecía en la guarida, se activaría durante un rato, y cada una tendría 5 minutos conmigo y un regalo. Les advertí que quizá no alcanzaría a estar con todas y una mentira, por supuesto. La idea las emocionó. 5 minutos eran muy pocos, pero considerando que yo estaba en Brasil y que mantener un clon a tanta distancia debía costar un esfuerzo inmenso, lo aceptaron como algo razonable. Como si fuera aleatorio, descarté a las que conocían la verdad sobre mis clones. Daphne, Astoria, Millicent, Pansy, Penélope y Lavender. Así, el resto pasó una a una por la habitación del clon. Un saludo, un abrazo, una caja de dulces brasileños y unas pocas palabras. Rápido y simple. Muchas quedaron insatisfechas por no poder alargar la charla, pero todas disfrutaron del momento y del regalo. Aún así, Lavender tenía razón. Algunas ya sospechaban de mis intenciones. Incluso Hermione notó extraño todo este amor general, pero no quiso arruinar el momento ni ser la mala novia que protestaba. Guardó silencio, aunque planeaba hablarlo conmigo cuando regresara. Lo que realmente me sorprendió fue que Cho ni siquiera se presentó. Rechazó tanto la visita como los obsequios. Fue la única que interpretó todo aquello como un exceso. Decidió tomar distancia de mí, y eso no me agradó en absoluto, y aunque sería un asunto a resolver más adelante. Por la noche, en cambio, pasé tiempo con las que no habían tenido turno con el clon, aunque de una forma mucho más intensa. Con Millicent, besos largos y un jugueteo descarado con su trasero por encima de la ropa. Con Pansy, besos apasionados y caricias descaradas en sus pechos. Con Penélope, sexo salvaje. Esta vez se entregó más libremente, sin contener los gemidos propios por la fecha.
Con Daphne y Astoria, apenas una charla casual, aunque reconozco que mis miradas acabaron incomodándolas. Y con Lavender Salto de R18. Cayó inconsciente enseguida, exhausta y pero con una expresión de satisfacción y con el pensamiento de que quería sentir esto por el resto de su vida. En Castelobruxo, Anna recibió un trato similar al de las chicas de Hogwarts. Mariposas, desayuno y un poema. Pero a diferencia de ellas, yo estaba presente con ella y la invité a salir conmigo por las tiendas, a recorrer el bullicio previo al carnaval. Al principio estaba incómoda. Después de lo que había descubierto sobre mí, no sabía si debía aceptar. Ahora estábamos solos, y este paseo podía significar mucho más que lo del año pasado, cuando compartimos momentos junto a las demás. No le di opción a negarse. Le tomé la mano y la arrastré fuera de los dormitorios. Hoy iba a ser un gran día. Para empezar, le coloqué una flor sobre el cabello. Pétalos triangulares, largos y doblados hacia adentro, de un rosa cristalino y semitransparente. La flor se contraía suavemente, como si respirara, y al caer la noche brillaría gracias a su bioluminiscencia. Anna intentó negarse, pero estaba fascinada. Nunca había visto algo así. Era algo que yo había conseguido en una de mis aventuras del tablón. Al salir del castillo, todo estaba animado por el carnaval próximo, aunque nada especialmente romántico. Allí fue que nos encontramos con Malena, que me saltó a la espalda con su energía habitual. ¿Qué cuentas, máquina de matar y? ¿Sacando a pasear a la princesa? Bromeó con descaro. Máquina de matar era uno de los apodos que me había puesto después de ver mi demostración el otro día. Su perspectiva sobre mí cambió por completo desde entonces. Me tenía mucho más respeto, e incluso decía sentirse afortunada de haberse hecho nuestra amiga y no una enemiga. A veces jugaba con que podía caminar como la dueña del lugar porque tenía al padrino rojo como guardaespaldas, imitando con acento mafioso. Quizás había visto demasiadas películas en San Valentín y siempre paso un buen rato con mis amigos, respondí, sin aclarar que se trataba de una cita. No quería tensar aún más a Anna. Oh, cierto, y ustedes celebran hoy. Nosotros lo tenemos en junio, dijo, lanzándonos miradas pícaras y una risita burlancia. Luego añadió, mejor llévala a comer algo y pasarla bien antes de llevarla a la clarerada Paixo. Miró a Anna con complicidad, que entendió perfectamente el doble sentido. No le aflojes tan fácil, le susurró a ella, dándole una nalgada juguetona en el trasero. Si quiere probarte, que se esfuerce. Ah. Gritó Anna, roja de sorpresa y vergüenza, cubriéndose mientras Malena reía divertida. No. Nosotros no. Dijo casi llorando, con su corazón a mil. Bueno, me voy a buscar a Neville. Debe sentirse fatal estando solo en San Valentín y supongo que tendré que sacrificarme y ser su pareja por hoy, para que no se deprima, dijo Malena con fingida frustración y una sonrisa astuta. Gracias por avisarme. Ni Anna ni yo alcanzamos a responder antes de que se marchara corriendo, agitando la mano para despedirse, visiblemente emocionada por la oportunidad. Red, tú, y murmuró Anna finalmente, todavía con mi mano entrelazada a la suya, sudada y temblorosa por los nervios. Lo que acababa de decir Malena, sumado a todo lo que Anna había descubierto últimamente, era demasiado. Iba a preguntarme directamente por mis verdaderas intenciones. Necesitaba una confirmación de que todo aquello era cierto. No la dejé terminar. Apreté su mano y la arrastré hacia el patio comercial. Entre puestos y tiendas, la mantuve ocupada con compras y distracciones, sin dejarle tiempo para pensar. Y funcionó. La tensión inicial se disipó en la ligereza de la jornada. Probamos algo rápido para desayunar mientras paseábamos, curioseamos las ofertas del carnaval, los anuncios de espectáculos y actividades estudiantiles. Descubrimos que, a partir de cuarto año y con autorización de tutores, los alumnos podían incluso salir a otras ciudades y participar tanto en celebraciones mágicas como muggles, algo parecido a lo de Oxmea de Hogwarts. Me aseguré de que fuera un día completo y animado, aunque a media jornada se cortó cuando Anna tuvo que asistir a un curso en el que se había anotado. Aún así, prácticamente la acompañé todo el día. La esperé a la salida de su aula y seguimos nuestra cita, aunque nunca usé esa palabra frente a ella. Descubrió lo intenso que podía ser pasar tiempo solo conmigo, sin sus amigas compartiendo mi atención. Era intenso pero no le desagradaba, siempre y cuando lograra olvidar esas dudas que tanto la atormentaban. Por la tarde, fuimos al área de comida. Allí notamos algo extraño y nos detuvimos a observar desde la distancia.
En una mesa estaba Neville, más perdido que un pollo sin cabeza, acompañado por Malena, que no paraba de hablar y sonreír. Compartían una bebida helada que, para colmo, tenía 2 pajitas en la misma jarra. Claramente pensada para parejas. Nos acercamos lo suficiente para escuchar. No te preocupes, aquí está tu buena amiga Malena para hacer de novia sustituta hoy. No soy una buena amiga, dijo ella con toda la naturalidad del mundo. Pero yo no necesito, y intentó replicar Neville, aunque su voz se cortó en seco cuando Malena posó su mano sobre la suya y la acarició con toda confianza. No tienes que agradecerme. Para eso estoy. ¿Qué iba a hacer, sino ayudar a mi amigo en un día así? Además, vas a ganar fama saliendo con una chica mayor y serás la envidia de todos, remató con un niño, inclinándose hacia la pajita de su lado. Ahora bebe, que se calienta. Neville estaba acorralado. Nada de lo que dijera lo salvaría. Malena tenía más experiencia, picardía y astucia que él, y manejaba la situación como quería. Nos quedamos un rato observando la escena. Era tan absurda que parecía sacada de una comedia romántica. Pero la diversión terminó cuando Malena nos notó y, entre risas, nos hizo señas para que nos largáramos y les dejáramos solos. Si Neville se hubiera enterado, seguramente habría querido llorar. Lo que más deseaba en ese instante era que alguien lo rescatara de la situación y o al menos lo ayudara a hacerla menos incómoda. Finalmente lo dejamos a su suerte y seguimos con nuestro paseo. La tarde se transformó en noche, y la ciudad alrededor del castillo cobró aún más vida. Con el carnaval tan próximo, las tiendas cerraban tarde y abundaban las prácticas de desfiles y espectáculos de magia. Volvimos al castillo ya entrada la noche, cansados, pero con la sensación de haber vivido algo diferente a lo usual. Cuando cayó la noche llevé a Ana a una de las terrazas del castillo. Desde allí se podía contemplar el cielo estrellado y la inmensidad de la selva que rodeaba Castelobruxo, mientras compartíamos pequeños pasteles cuadrados y jugos de fruta. Lo curioso de este lugar es que puedes beber un jugo distinto cada día y tardar meses en repetir. Supongo que es la ventaja de vivir rodeado de un bosque que parece un huerto interminable. Al principio disfrutamos en silencio, pero Ana parecía atrapada entre la calma del paisaje y el ruido de sus propios pensamientos. Se notaba que quería decir algo, pero dudaba. Reddy susurró al fin, con evidente nerviosismo. ¿Sí? Respondí sin apartar la vista de la selva. Ella se sonrojó al ver mi perfil sereno y, como tantas veces, el valor que había reunido se le escapó de las manos. Tenía miedo de arruinar lo que teníamos, de hacer una pregunta que lo complicara todo. No se atrevió a decir lo que realmente quería, pero aún así buscó otra pregunta, igual de vergonzosa para ella. ¿Tú y Hermione y Jay tuvieron y? Le costó pronunciarlo, pero después de lo que vio en la claridad de Apex y de notar mi falta de relación en ese momento, ¿tuvieron sexo? No, aún no, respondí con naturalidad, bebiendo un sorbo de mi jugo de fresa. Hoy exhaló, como liberando un peso de encima. La respuesta era justo la que esperaba. Para ella éramos demasiado jóvenes para algo así. Estaba convencida de que en este colegio simplemente los alumnos eran demasiado precoces y que el lugar era el raro. Pero sí tuve sexo y aunque no con ella, añadí. ¿Y qué? ¿Cómo que y no con ella? Su reacción fue tardía, pero cuando mis palabras hicieron clic, se quedó mirándome boquiabierta. La miré un momento y después le conté con toda naturalidad. Perdí mi virginidad en mi primer año, con una chica de séptimo. Dimadora Tonks. También de Hufflepuff, así que seguro la conoces. Es difícil de confundir, Red, no tenía problema en confesarlo, de hecho, planeaba decir mucho más. Estábamos lejos de todo lo que conformaba nuestro círculo social, en otro continente, y durante meses más seguiría siendo así. Lo que dijera aquí no podía traerme problemas serios, lo tenía bajo control y podría manejarlo a mi gusto. ¿Tú y tuviste sexo y con la mayor Tonks? Repitió Ana, tartamudeando, como si necesitara escucharlo otra vez para creérselo. Ella la conocía, claro. Todos sabíamos quién era y que éramos muy amigos y compañeros de crimen. Pero nunca imaginó que nuestra cercanía hubiera llegado tan lejos. ¿Pero y tú querías? ¿O fue y? Su voz bajó a un susurro lleno de duda. Después de lo que Malena le contó sobre sus propias experiencias y de ver cómo manejaba a Neville, se dio cuenta de que no solo los hombres podían aprovecharse de las chicas y también podía pasar al revés. Se llevó la mano a la frente, primero avergonzada, pero al ver mi expresión tranquila terminó relajándose. Eso, sin embargo, no apagó su curiosidad. Entonces Tonks murmuró, con el rubor subiéndole otra vez. Pregunta lo que quieras.
Te diré cada detalle jugoso si hace falta. Para ti, hoy, no habrá secretos. Eres mi amiga, y no voy a pensar que eres una pervertida. Créeme, si tú me contaras algo parecido, yo también te llenaría de preguntas, le aseguré, apoyando mi mano en su hombro. La miré con seriedad, transmitiéndole confianza. Y, de paso, reforcé esa seguridad usando coraje. ¿Ella y tú lo hicieron una vez y ya está? ¿No eran novios ni nada?, preguntó Ana al fin, escogiendo la duda menos bochornosa que podía formular. Oh, no. Fueron muchas veces, respondí con una sonrisa traviesa, recordando la orgía de la mañana en el feudo. Hoy Ana se sonrojó, llevándose una mano a la cara, luchando por no imaginarlo, y aunque inevitablemente lo hacía, más aún después de lo que había visto en aquel lugar. Y técnicamente sí éramos como novios, pero nunca lo hicimos oficial. No lo anunciamos ni nos llamamos así, simplemente éramos pareja, dije con un tono melancólico, recordando aquellos días. Entonces, cuando ella se fue de Hogwarts, cortaron y ahora sales con Hermione. ¿Ella sabe que no es tu primera novia, que estuviste con una de séptimo? ¿Hasta cuándo duró lo tuyo con Tonks? ¿Cuánto tiempo pasó entre dejarla y empezar con Hermione? Ana iba encadenando preguntas, cada vez más intrigada, como si se dejara llevar por el mismo gusto por el chisme que Malena le había contagiado. Sigo acostándome con ella regularmente, dije con una sonrisa tranquila. ¿Qué? ¿Tienes sexo con ella mientras sales con Hermione?, exclamó Ana en shock, incapaz de creer lo que oía. ¿La estás engañando? Ella lo sabe. Sí, tengo sexo con ella. Sí, desde antes de empezar con Hermione hasta ahora. Y sí, aunque engañar es una palabra fea y prefiero decir que simplemente lo oculto por el momento. Y no, Hermione no lo sabe. Contesté a cada punto con calma, uno tras otro. Ana se quedó con la boca abierta, jadeando como si la revelación pesara sobre ella más que sobre mí. No era la involucrada directa, pero sentía el peso de lo que acababa de escuchar, como si la responsabilidad de reaccionar fuera suya. ¿Por qué?, logró articular, casi sin aire. Porque la amo, respondí con un tono pensativo, casi dudoso. Entonces, ¿y por qué sales con Hermione?, preguntó, intentando darle sentido a todo. Perdón, creo que no me expliqué bien. No es que ame a una u otra y las amo a ambas, aclaré con naturalidad a las dos y... repitió como si las palabras no tuvieran lógica. Pero eso y eso está mal, Red. Hermione cree que es tu novia, mientras tú tienes otra relación a escondidas. Son tus amigas. No puedes engañarlas así, y dijo con un arranque de justicia, como si intentara salvarme de mis propios errores. Son más que amigas, Ana. Ya escuchaste la parte del sexo y lo irónico es que Hermione, que aún no ha tenido sexo conmigo, es la única que lleva el título oficial de novia. Eso lo corregiré. Tarde o temprano haré público el lugar que merecen las demás, dije pensativo, como si fuera una decisión administrativa más que un dilema moral. ¿Las demás?, preguntó, atónita, pensando que había escuchado mal. Sí. Además de Tonks, también tengo una relación y sexo con Gemma, Penélope y con Lavender. Aún no es sexo en sí, pero estamos cerca. Y luego están Pansy y Millicent, aunque con ellas no llegué al sexo todavía, enumeré con absoluta naturalidad. ¿Qué? Ana se levantó de golpe, retrocediendo con el rostro desencajado. Red, eso y eso está mal. No puedes estar con tantas chicas a la vez y no puedes engañarlas a todas. Dijo, aceptando que Malena tenía razón en algunas de las cosas que dijo sobre mí y lo horrible que terminaría todo esto cuando se descubra. Te equivocas, repuse con calma, como si le hablara de cualquier otra cosa. Solo Hermione no lo sabe. Todas las demás son perfectamente conscientes. Saben. Ana parecía al borde del mareo. ¿Estás mintiendo? No, Red, pero ¿y cómo es que saben? ¿No están enojadas?, preguntó con absoluta confusión. No. Lo aceptan. En mayor o menor medida, pero lo hacen. Nos llevamos bien, somos como una gran familia. Hay roces de vez en cuando, pero nada serio, todos lo aceptamos y estamos bien con eso. La única razón por la que Hermione no lo sabe es porque aún no está lista. No entendería esto y todavía estoy esperando el momento para contárselo. Ana dio un paso atrás, con la respiración acelerada. Yo hoy tengo que irme a dormir. Mañana tenemos ese viaje a la selva, y dijo, con la voz temblorosa, más con ganas de huir que de descansar. Ana. La llamé cuando empezó a irse corriendo. Ella se detuvo, involuntariamente. No quería mirar atrás, pero la costumbre la obligó a girarse.
Te confesé todo esto porque de verdad te considero mi amiga, le dije, lanzándole una pequeña caja de bombones. Feliz día de San Valentín. Descansa bien y nos vemos mañana. Ana atrapó la caja con torpeza y se quedó paralizada. Me observó en silencio, viendo cómo yo volvía la mirada hacia la selva con serenidad. Ella estaba hecha un nudo de emociones. Yo, en cambio, parecía imperturbable y con un aura misteriosa cubriéndome. Esto la confundía aún más. ¿Cómo podía yo estar tan tranquilo, cuando para ella todo era un caos? ¿Y si realmente no estaba mal? ¿Y si era ella la equivocada por reaccionar así? Al final, sin respuestas, salió corriendo hacia su dormitorio, esperando que la noche lograra apaciguar lo que había sembrado en su mente. Capítulo 362, McGonagall contra el burdel. Aunque pasé mi San Valentín principalmente entre las chicas del feudo, en Hogwarts y en Castelobruxo, hubo ciertos eventos destacables que merecen mencionarse. Y desde que comenzó el día de San Valentín, hubo una mujer a la que no le sentó demasiado bien: Minerva McGonagall. No era que se sintiera sola al ver a las parejas de Hogwarts, aunque tampoco podía negar que algo de eso había. Llevaba años observando cómo el amor florecía en los pasillos, y siempre se lo había tomado con naturalidad. Incluso era común verla sonreír al ver crecer a los estudiantes, encontrarse, enamorarse y más de una vez había ofrecido consejos a quienes lo necesitaban. Pero este año era distinto. Los sucesos recientes y esas sensaciones que la atormentaban la obligaban a pensar demasiado en lo que no tenía. Viejos amores, el recuerdo de su difunto esposo, la culpa por lo ocurrido con aquel alumno y todo se le mezclaba en la mente, carcomiéndola en silencio. Su mañana fue especialmente difícil. Ver a tantas parejas felices, mientras su cuerpo aún bajo el efecto residual de aquella droga reaccionaba con una excitación fuera de lugar, le resultaba una tortura. Como si su propio cuerpo le recordara que ella también necesitaba afecto. Cerca del mediodía, Minerva decidió despejarse en Hogsmeade. Sin embargo, lo que apretaba con fuerza en su mano era el verdadero motivo de su conflicto: una tarjeta. Ese pedazo de papel se había convertido en un catalizador para su lucha interna. Jamás aceptaría ir a un burdel y aún así, el simple hecho de poder hacerlo parecía despertar en ella un deseo latente, casi insoportable. Pensó muchas veces en devolverle la tarjeta a Pomona, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Hasta que llegó ese día. La fecha para reclamar el premio. Durante horas estuvo debatiéndose, hasta que, sin saber cómo, sus pasos la llevaron a Londres, guiada por la tarjeta. Se negaba a sí misma la idea de usar los servicios de un lugar tan degradante, pero su cuerpo ardía en un deseo insatisfecho. Recordó entonces lo que Pomona le había dicho. Allí también se podían conseguir inhibidores de líbido. Tal vez esa era la salida. Comprar lo necesario, salir de inmediato y, más adelante, incluso denunciar el lugar al ministerio. Con esa mentalidad se convenció de que no estaba traicionando sus principios. Se lamentó por desperdiciar el regalo de su amiga, pero al final se consoló con que Pomona lo había ofrecido sin dudar, y ella realmente no lo necesitaba. Las calles eran antiguas y desiertas cuando llegó a un conjunto de edificios de ladrillo. La tarjeta, que hasta entonces había señalado solo una ubicación vaga, comenzó a vibrar con una extraña fuerza de atracción, como si la guiara. Minerva terminó frente a un callejón que no debería estar allí. Un destello en la tarjeta hizo que, en lugar del pasaje estrecho, se revelara un edificio sólido y discreto, apenas diferente de los demás. Vaciló una última vez. El deseo en su cuerpo se había vuelto insoportable, amenazaba con quebrar la disciplina que siempre había defendido. No podía permitirse que eso afectara su labor como profesora. Con la firme intención de entrar, comprar y marcharse enseguida, avanzó y llamó a la puerta. Nadie respondió. Pero al fijarse en el picaporte, notó una ranura del tamaño justo para la tarjeta. Dudó un instante y luego, con un gesto casi automático, la deslizó en el hueco. Un clic sonó con claridad. Giró el picaporte y la puerta cedió. El interior parecía una casa antigua, sin ventanas, con un aire oscuro suavemente iluminado por lámparas ambientales. En el centro había una sala con sillones, una mesa de té y algunas decoraciones sencillas. A un lado, un mostrador atendido por una joven. Bienvenida a la guarida del súcubo, dijo la recepcionista sin alzar la vista de lo que parecía ser un aparato tecnológico, parecido a un teléfono antiguo o algo similar. McGonagall parpadeó incrédula. Aquello no se parecía en absoluto a un burdel. Era una casa noble antigua, pero pequeña y bien mantenida, aunque con un ambiente extraño y ambiguo.
El silencio era total. No se escuchaban voces, risas ni pasos. Ni siquiera la recepcionista parecía interesada en atenderla. Minerva había oído que aquel lugar era famoso, y esperaba al menos un trato propio de tal reputación. En cambio, lo que veía solo reforzaba la repulsión que sentía. Un sitio decadente, sin brillo, sin dignidad, y se preguntó, una vez más, por qué había terminado allí. La joven del mostrador frunció el ceño, confundida. El cliente no avanzaba ni seguía los pasos habituales. Supuso que era alguien nuevo y que tendría que explicarle cómo funcionaba todo, pero al alzar la mirada, su expresión se congeló en una mueca de sorpresa. «Profesora McGonagall», exclamó en voz alta, incapaz de creer lo que veía. «Señorita Sullivan», respondió Minerva, también atónita, al reconocer a la muchacha. Había sido su alumna unos años atrás. El silencio cayó sobre ambas mientras se observaban. McGonagall había considerado cubrirse el rostro para no ser reconocida. La idea de que alguien la viera entrar en un burdel era insoportable. Sin embargo, había desechado esa opción. No iba a cometer nada reprochable. Es más, su intención era comprar lo que necesitaba y, si era posible, desmantelar aquel sitio. Fingir clandestinidad solo la pondría al nivel de un criminal, y ella se negaba a rebajarse a esa manera. La muchacha reaccionó enseguida, salió del mostrador y se inclinó repetidas veces, en una serie de reverencias atropelladas. «Perdóneme, profesora. No sabía que era usted. No quise ser descortés». «¿Qué está haciendo aquí, señorita Sullivan?», preguntó McGonagall, sintiéndose extrañamente incómoda. Recordaba perfectamente a esa chica. Hija de muggles, de Ravenclaw, aplicada en encantamientos aunque deficiente en otras áreas. Una buena niña, en esencia. Jamás habría imaginado encontrarla en un lugar como ese. La joven se sonrojó hasta las orejas y bajó la cabeza, avergonzada. «Yo y estoy trabajando aquí, profesora», y murmuró con un hilo de voz. «Señorita Sullivan, y usted era una alumna aplicada, responsable, ¿y cómo es posible que terminara trabajando en un lugar así?», dijo con el mismo tono estricto que solía usar en sus clases, aunque por dentro sentía un profundo pesar. ¿La había visto creer en Hogwarts y encontrarse en un burdel? La muchacha apretó los labios, sin atreverse a mirarla. El silencio se alargó hasta que, finalmente, suspiró. Alzó el rostro, con una resignación amarga en los ojos. «La verdad y es que este fue el único trabajo decente que encontré, profesora. Sé que no la enorgullece, pero este es mi medio de vida. De todos los caminos que pudo tomar y eligió este», insistió Minerva, con ese mismo tono inquisitivo, como si reprendiera a un alumno por una mala decisión. «No fue elección», y replicó Sullivan con una sonrisa quebrada. «No tenía muchas opciones. Soy hija de muggles, apenas tuve amigos en Hogwarts, y aunque soy buena en encantamientos y mi talento nunca fue suficiente para abrirme puertas. Busqué y busqué, pero no encontré ningún empleo que me permitiera mantenerme». Hizo una pausa, bajando otra vez la mirada. «Mis padres murieron poco después de graduarme. En el mundo muggle estaba perdida, sin estudios que respaldaran nada y con demasiados años desconectada de él. Los ahorros se agotaron, y los trabajos que podía conseguir eran mal pagados, agotadores, sin descanso ni futuro. Algunas familias ofrecían contratos de servidumbre que eran poco menos que esclavitud. Estaba a punto de perder la casa, sin un lugar a donde ir, y hasta que apareció esta oportunidad». Sus ojos brillaron con un destello amargo de lágrimas contenidas. «Sé que no es el trabajo más digno ni el más reconocido, pero me salvó de la indigencia, de convertirme en una criminal». La expresión severa de McGonagall se quebró de inmediato al escuchar las palabras de su exalumna. Sentía la impotencia y la frustración que aquella joven cargaba, y su voz parecía teñida de una tristeza tan honda que la mantenía al borde del llanto. «Mi niña», y murmuró Minerva, rodeándola con un abrazo firme, intentando consolarla. «¿Por qué no pediste ayuda? No tenías que caer en esto». Y la muchacha aceptó el abrazo, se dejó reconfortar por un instante, pero pronto se apartó. Se secó una lágrima con la manga y forzó una sonrisa, recuperando de golpe una actitud más alegre, como si todo aquello no hubiera sido más que un mal recuerdo. «Está bien, profesora. Este lugar no es tan malo, en realidad. Y no es como si fuera una de las chicas», se sonrojó, desviando la mirada y diciendo con vergüenza. «Resulta que no tengo talento en esa área». La chica no pudo evitar recordar ese momento, cuando la propia dueña la había puesto a prueba sus habilidades. Así descubrió lo que era el verdadero sexo y lo complejo que podía llegar a ser.
Se dio cuenta de que no tenía mucha coordinación, cometía demasiados errores y sus gemidos eran incómodos, por no decir irritantes. Su antiguo novio nunca se quejó, pero tras madurar y ver lo que pasaba en ese lugar, comprendió que él solo no lo había hecho para no perder la oportunidad de acostarse con ella. Cosas de jóvenes, al fin y al cabo. El sexo adolescente no es lo mismo que lo que había visto aquí. Al final, Andra le dijo que, para ser lo suficientemente buena, requeriría de mucha práctica y entrenamiento, algo que no era rentable para el negocio. Su único destino sería estar en el eslabón más bajo del lugar, convertida en una de las putas más baratas. Por suerte, no tuvo que llegar a eso. Al ver que no servía como cortesana, me ofrecieron el trabajo de recepcionista, explicó con una chispa de orgullo. Como siempre fui buena memorizando y usando la cabeza, resultó que en esto sí soy excelente. Ahora me van muy bien. Su sonrisa se ensanchó. El sueldo es increíble, tengo cobertura médica total, beneficios que nunca imaginé y conozco a muchísimas personas importantes que vienen aquí. Me tratan con respeto, y a quienes no lo hacen los echan o incluso la seguridad los golpea. Después regresan casi suplicando que los perdonemos si quieren volver a disfrutar de los servicios. Soltó una risita nerviosa, pero llena de emoción. Sangres puras. Tratándome con respeto y a mí, una hija de Mugles. La alegría en su voz contrastaba con el ceño fruncido de McGonagall. Podía comprenderlo. En un mundo donde la discriminación contra los nacidos de Mugles aún existía, aquella sensación de superioridad, de ser por fin alguien valorado, debía ser embriagadora. Aún así, Minerva no podía aceptarlo del todo. Señorita Sullivan, y sigue siendo un burdel. Aunque ahora solo seas recepcionista, en algún momento la ley intervendrá. No quiero verte acabar en Azkaban. Déjalo cuanto antes. Yo misma te ayudaré a encontrar un trabajo digno. Ofreció, queriendo ayudar a esta chica descarriada. Gracias, profesora, pero no, y este es mi lugar, respondió con amabilidad, aunque con firmeza. Sus ojos transmitían que entendía la preocupación, pero no la compartía. Además, el ministerio no puede cerrar este sitio. Ya lo intentaron antes y no pudieron. Menos ahora. Tenemos protocolos para todo. ¿Qué hacer si nos arrestan? ¿Cómo nos ayudarán a librarnos de toda condena o a escapar, incluso recibir una nueva identidad en otro país si es necesario? Aquí todo está muy bien organizado. Y yo quiero quedarme. Se inclinó hacia Minerva, bajando la voz. Además, muchísima gente del ministerio viene aquí. No se atreverían a tocar este lugar y no mientras teman que se revele lo degenerados que son. Se detuvo de golpe al darse cuenta, nerviosa. Pero no hablo de usted, profesora. Usted no es una degenerada, no, usted es innoble. Estoy segura de que viene ocasionalmente para, bueno, satisfacer alguna necesidad como cualquier persona decente, y es mi primera vez aquí. Y no vengo por eso, y dijo McGonagall, con un tic en la ceja, entre enfadada y divertida ante la lengua suelta de su exalumna, que le recordaba aún más a sus días de estudiante. Hoy Sullivan se puso roja como un tomate, al borde del colapso por la vergüenza. Buscando desesperadamente un cambio de tema, tartamudeó. ¿Quiere que le cuente algunos chismes de los clientes habituales? Fin del capítulo 362.